En este video hablaremos sobre las series y series infinitas. Una serie es la suma de los elementos de una sucesión. Una sucesión es la agrupación de términos numéricos que se rigen por una regla específica, que en su caso es una fórmula matemática. Acá tenemos varios ejemplos de series que son tanto finitas como infinitas. La única diferencia entre estas dos sería, pues, obviamente, que las finitas se limitan hasta cierto número de términos. En cambio, en las infinitas, pues el número de términos sería infinito, valga la redundancia. Una serie, al ser una sumatoria, que es una suma de elementos, una sumatoria, se representa con el término universal de sumatoria E, en el que tenemos que A sería el término desde el que parte la serie, la sumatoria, perdón, y B el término límite al que llegaría la suma de los valores. Aquí claramente tenemos que serie siendo A y B los valores que limitan desde qué valor hasta el otro valor deberá efectuarse la suma. En una serie definimos la suma de los primeros n términos como S de n, S representando a sumatoria. Por ejemplo, tenemos que en la serie definida por el término general es el nombre que se le da a la fórmula que define el valor de los términos de la serie. Sigamos con el ejercicio. Dice, en la serie definida por el término general an igual a 4n más 5, tenemos que la suma de los dos primeros términos es sumatoria hasta la posición 2, que se coloca el número, se reemplaza la n por el número hasta el que llegaría la sumatoria, que serían los primeros dos términos de la serie, que sería igual a 9 más 13. La suma de los primeros cuatro términos sería sumatoria hasta el término 4 sería igual a 9 más 13 más 17 más 21. Y finalmente la suma de los seis primeros términos sería sumatoria hasta el término 6 de 9 más 13 más 17 más 21 más 25 más 29. Para poder hallar los valores de determinada posición de la sumatoria, se realiza la operación, la misma operación que se realiza en una sucesión para hallar el valor del término. Simplemente se reemplaza en n el número se reemplaza n por el valor de la posición en la que se quiere hallar el término. Por ejemplo, acá en la sucesión en 2 tenemos que el primer valor será 9. ¿Qué se hizo? Simplemente se reemplaza n1, y en el término general se reemplaza n por 1, que sería el valor de la posición. Tendríamos que 4 por 1 igual a 4, más 5 igual a 9. Y se coloca simplemente el valor ahí. Ya teniendo una definición básica de series, podemos realizar un pequeño ejercicio para poder ampliar más el tema o cómo se realizaría. Acá, por ejemplo, al lado izquierdo tenemos el ejercicio en el que hallamos el valor de los tres primeros términos. Eso sería un ejercicio de sucesión. Y aquí a la derecha hallaríamos la sumatoria de los tres primeros términos. Eso ya sería un ejercicio de serie utilizando la misma fórmula del término general. En el ejercicio de sucesión simplemente se reemplaza el valor de n, se reemplaza por el valor del término que queremos hallar. Por ejemplo, en la posición 1 igual se reemplaza n, sería igual a 3 a la 1 menos 1 sobre 1 igual a 1 sobre 1 o igual a 1 para simplificar. Y se realiza la misma operación en las siguientes posiciones. Por lo tanto, hallamos que la sucesión, los valores de los tres primeros términos de la sucesión serían 1, 3 medios y 9 medios. En el caso de la serie, se escribe de la siguiente manera. Se coloca el signo universal de la sumatoria en de n es igual a 1 hasta el término 3 de la fórmula general 3 a la n menos 1 sobre n. Y hallamos la sumatoria de los tres primeros términos. ¿Qué se realiza? Se realiza el mismo procedimiento para poder hallar los valores de los términos en la posición 1, 2 y 3. Entonces tenemos que 3 a la 1 menos 1 sobre 1 igual a 1. 3 a la 2 menos 1 sobre 2 igual a 3 sobre 2. Y n a la 3 n a la 3 es igual a 3 a la 3 menos 1 sobre 3, que sería igual a 9 tercios. Por lo tanto, tenemos que la sumatoria de los tres primeros términos sería igual a 1 más 3 medios, más 9 tercios, cuyo valor sería 11 medios. Ese es el valor que se tiene de la sumatoria hasta el término número 3, o de los tres primeros términos de esta serie. Ya teniendo una definición clara de cómo realizar un ejercicio básico de serie, vamos a hablar ahora sobre la fórmula general de la serie. La fórmula general de la serie, como dijimos antes,
se llamaba fórmula término general o simplemente término general, en el que simplemente pues se reemplaza el valor de n por el valor de la posición, digamos posición número 1, número 2, número 3, para poder hallar el valor de esa misma posición. Pero también tenemos que tener en cuenta en ciertos ejercicios en el que nos plantean de cierta manera, en las que tenemos que tener en cuenta la posición de la n en la determinada sucesión. Por ejemplo, en el lado izquierdo de la sucesión, como tenemos en este de aquí, sería 1 más 3 más 5 más puntos suspensivos, más tenemos el término general igual n al cuadrado. Si n se encuentra al lado izquierdo del signo igual, significa que con esta misma fórmula de término general o fórmula que nos planteen en este mismo ejercicio, obtenemos el valor del término n de determinada sucesión en los que nos pidan hallar ese valor. Cuando se encuentra en el lado derecho del signo igual, pero en este caso sería n al cuadrado, obtenemos el valor de la suma hasta n término, o sea, hasta el término en el que nos piden hallar en el ejercicio. Aquí un pequeño ejemplo que también que se colocó en los ejercicios de las hojas que se entregaron en la exposición. Tenemos el primer ejemplo, dice obtener la suma de los 15 primeros términos de 1 más 3 más 5 más puntos suspensivos más la fórmula del término general, que sería en este caso 2 por n menos 1 igual a n al cuadrado. Esta es una sucesión. Entonces nos están pidiendo que hallamos la suma de los 15 primeros términos de esta sucesión. Como tenemos esta fórmula y esta otra fórmula, dividimos el ejercicio. Entonces tenemos la primera fórmula como se encuentra al lado izquierdo de la sucesión. Entonces con esta misma fórmula se halla el valor del término en el 15avo puesto. Entonces se reemplaza n por 15 para hallar el valor del 15avo término de la sucesión. Simplemente se reemplaza por n en el término, que sería acá 2 por 15 menos 1, que sería igual a 29. Este sería el valor del 15avo término en la sucesión. Al lado derecho tenemos n al cuadrado. Como ya dijimos antes, en el lado derecho la fórmula que se encuentra aquí el objetivo de esta fórmula es para encontrar la sumatoria que se tiene hasta el término que nos estén planteando el ejercicio, que en este caso sería hasta el término 15. Entonces hacemos n igual a 15 para hallar el valor de la suma hasta el 15avo término. Entonces sumatoria hasta el término 15 de n al cuadrado. Se reemplazan valores y se halla el valor del término. Entonces tenemos que el valor de la suma hasta el 15avo término es 255. Y en la respuesta y luego en la sucesión simplemente reemplazamos valores. Entonces tenemos que en la posición 15, el término 15, tiene un valor de 29, y la sumatoria hasta el término 15 de esta sucesión sería igual a 255.